Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video tutorial sobre aplicaciones informáticas, donde vamos a continuar trabajando con bases de datos, concretamente con el caso práctico que iniciamos en Access, y en esta ocasión vamos a ver las consultas. Recordar que las consultas al final es una forma sencilla de obtener o preguntarle a una base de datos sobre la información que tiene almacenada, que además se puede definir como una hoja, como el resultado que se obtiene de seleccionar un determinado número de registros y unas condiciones determinadas. Esto hoy lo vamos a practicar, ¿vale? Y además las consultas se utilizan un poco para ver, modificar o analizar los datos que tenemos almacenados, y normalmente se utilizan de origen, ¿vale? Como origen de registros para los formularios que vamos a crear e informes. Además, las consultas pueden ayudarnos a buscar datos y trabajar con ellos. Bien, vamos a ver varios tipos de consultas. Las más utilizadas, las consultas de selección, las consultas de actualización y eliminación, pero Access nos proporciona otras, como pueden ser consultas de totales, consultas de tablas referenciadas cruzadas, de creación de una tabla a partir de una consulta, consultas de datos anexados, pero realmente las que más vais a utilizar van a ser las de consulta, selección, actualización e eliminación. Las de eliminación sí que hay que tener mucho cuidado, porque un error en la realización de la consulta puede eliminar todos los datos de nuestra tabla, ¿vale? Por lo que antes de realizar este tipo de actividades es conveniente que tengamos una copia de seguridad de la base de datos. Bien, entonces vamos a realizar la primera consulta. La primera consulta va a ser una consulta de selección, y además vamos a trabajar con la vista de diseño y con el operador O, ¿vale? ¿Qué queremos? Queremos buscar los clientes en nuestra base de datos que sean de Fuengirola o de Marbella, de un sitio o de otro, no de un sitio y el otro, ¿vale? Eso es importante. Y además que su apellido empiece por la M, ¿vale? Pues bien, para ello vamos a utilizar varios campos de la tabla cliente y de la tabla factura, y simplemente para mostrar algo de información y que veamos cómo funciona la consulta. Bien, vamos a pasar a la consulta. Tenemos aquí la base de datos que estábamos creando con nuestras tablas, tabla clientes, tabla facturas, y vamos a pasar a consultas. Para ello nos vamos a crear, y en crear vamos a trabajar con el grupo de consultas, y en el grupo de consultas tenemos el asistente para consultas y el diseño de consulta. En esta ocasión vamos a trabajar con el diseño de consulta, que me permite diseñar la consulta a partir de las tablas que tenemos en la base de datos o de otras consultas que ya tengamos creadas, ¿vale? Bien, en el caso de las tablas necesitamos la tabla cliente, doble clic, y la tabla factura, doble clic. Ya nos aparece ahí, ¿vale? Bien, esta ventana la podemos cerrar y ya tenemos aquí la consulta junto con su relación. Nos solicitamos o necesitamos los siguientes campos. En el caso de clientes, nombre, pues CIF, código postal, por ejemplo, y población. Creo recordar que eran esos los que vamos a revisarlo. Nombre, CIF, población y código postal, perfecto, ¿vale? Y ahora en el caso de facturas, número de factura y fecha de factura, ¿vale? Simplemente realizando un doble clic sobre el campo lo añade a la consulta, ¿vale? Además luego desde el combos podemos cambiar esa información que hemos añadido, ¿vale? Podríamos haber indicado un campo diferente, o no sé, imaginar que en el caso de fecha factura no queríamos la fecha factura y queríamos ver si estaba pagada. Pues simplemente seleccionamos pagada y ese cambio queda cambiado, y ese campo lo hemos cambiado, ¿vale? Vamos a dejar como estaba, y lo que vamos a hacer es realizar la consulta. Nos estaba diciendo la consulta que quería mostrar todos los clientes, ¿vale? Vale, los muestra, pero que fueran de Fuengirola, ¿vale? O de Marbella, ¿vale? De un sitio u de otro, ¿vale? Pues nada, tenemos que ir a la vista de diseño, y en criterios, en población, debemos de introducir la palabra Fuengirola o Marbella. Perdón. ¿Vale? Ya tenemos Marbella o Fuengirola. ¿Qué va a hacer? Va a hacer una consulta en la base de datos donde el cliente es de Marbella o de Fuengirola, ¿vale? Remarco bien lo del o, porque ahora veremos por qué. Vamos a ver qué pasa. Pues bien, nos aparecen todos los clientes que son solo de Fuengirola o de Marbella. Nada, ahora vamos a seguir porque nos habían solicitado todos aquellos donde su nombre empezaba por la N, ¿vale? Bueno, más bien el apellido. Entonces, lo que vamos a hacer es, en vista de diseño, vamos a decirle en nombre que nos visualice solo los clientes donde empiezan por la N, ¿vale?
Voy a dejar solo este campo, ahora veréis qué va a suceder, ¿vale? Os adelanto que va a suceder algo diferente. Y vamos a ejecutar la consulta y vemos que nos aparecen todos los clientes de Fuengirola o Marbella que empiezan por la M o menos este que empieza por la R. ¿Qué ha sucedido aquí? Pues realmente lo que ha sucedido es que no le hemos dicho en el caso de Marbella si deben de empezar por la M o no, y ha cogido todos los clientes que tiene de Marbella o de Fuengirola y que además empiezan por la M, ¿vale? Pues nada, aquí colocamos la M y un asterisco, ¿vale? Lo del asterisco es porque queremos indicarle que empiecen por la M y cualquier cosa. Si no colocamos el asterisco, realmente lo que busca un cliente donde su nombre sea M y ya está, ¿vale? Por eso colocamos el asterisco, para sustituir cualquier carácter que tenga ese campo, además de empezar por la M. Bien, ¿cómo funciona esto de los criterios? Todos los criterios que coloquemos en la misma fila está haciendo una I, ¿vale? Si colocamos criterios todos en la misma fila, por ejemplo, en el primer caso, tenemos que todos los clientes que empieza su apellido por la M y son de Fuengirola. En el momento que cambiamos de fila, ¿vale? Y estamos en la fila de la O, le estamos diciendo que todos los clientes que empiezan por la M y son de Fuengirola, o todos los clientes que empiezan por la M y son de Marbella, ¿vale? Recordar eso. Ahora ejecutamos y vemos que el resultado nos aparece y es el que esperábamos, ¿vale? Población Fuengirola y Marbella, y los clientes empiezan por la M. Bien, ya tenemos la primera consulta. Vamos a seguir con la siguiente. Perdón, a ver. Siguiente consulta. Vamos a hacer una consulta de duplicado. Vamos a buscar los duplicados en clientes y además por población, ¿vale? En este caso, ¿vale? Vamos a utilizar el asistente, ¿vale? Para la búsqueda de duplicados y vamos a utilizar los campos población y provincia y nombre. Bien, vamos a ver cómo realizar una consulta utilizando el asistente y además un asistente de búsqueda de duplicados. Volvemos a nuestra base de datos. Perdón. Ya tenemos aquí la base de datos. Esta consulta la podemos guardar para la próxima, ¿vale? Y ahora vamos a crear una nueva consulta. La nueva consulta hemos dicho que vamos a hacerla a través del asistente, ¿vale? Indicamos, hacemos un clic sobre asistente para consultas, nos aparece una nueva ventana donde nos está haciendo ya varias preguntas, ¿vale? Nos solicita qué tipo de consulta queremos hacer. Asistente para consultas sencillas, asistente para consultas de tablas de referencias cruzadas, asistente para búsqueda de duplicados, es esta la que queremos, o asistente de búsqueda de no coincidentes. Bien, como queremos un asistente para búsqueda de duplicados, vamos a darle a aceptar. Y además nos está comentando qué tabla queremos que participe, ¿vale? O qué tabla o qué consulta, ¿vale? Que participen en nuestra consulta. Bien, si volvemos a la presentación, vemos que necesitábamos una única tabla, la tabla clientes, porque solo vamos a trabajar con los campos que hay en la tabla cliente. Bien, pues nada, seleccionamos solo la tabla cliente. Seleccionamos la tabla cliente, le damos siguiente, y en siguiente nos indica qué campos. Queremos ver el campo población, qué campos podrían contener información duplicada. Realmente, ¿qué campos van a obtener información duplicada? Si recordamos, aunque no estén aquí todos los datos, realmente donde podríamos encontrar información duplicada va a ser en el de población o el de provincia. Es más raro encontrar duplicado en el nombre, ¿vale? Entonces, seleccionamos solo población, seleccionamos el campo y le damos a flecha, ¿vale? A la flecha simple. Seleccionamos provincia y flecha simple. Si le hubiéramos dado a la flecha doble, ¿vale? Mira lo que sucede. Me pasa todos los campos. Eso no lo quiero, ¿vale? Con la flecha doble volvemos los campos atrás y volvemos a seleccionar solo los que necesitamos. Bien, ya la podemos dar siguiente, ¿vale? Porque solo nos solicita qué campos podrían contener información duplicada. Y seguimos. Y ahora nos está preguntando, ¿desea que la consulta, muestre los campos además de los que tiene valores duplicados? Sí, queremos que me muestre el nombre para ver quién son, ¿vale? Bien, ya tenemos este caso. Podemos haber dicho nombre, como podemos haber dicho el CIF o, no sé, o el teléfono, ¿vale? Pero bueno, en este caso el nombre, ¿vale? Es más representativo. Ya tenemos ese campo. Le damos siguiente y lo único que nos pregunta es pues el nombre de la consulta. Así como aquí lo dejamos como consulta 1 en la consulta anterior, pues aquí le vamos a dejar el que nos da por defecto y queremos ver los resultados. Le damos finalizar y vemos que nos muestra
¿vale? Todos los nombres de los clientes y además donde aparecen duplicados, ¿vale? Donde, pues en este caso, por provincia Málaga van a aparecer todos, ¿vale? Pero duplicados, pues tenemos 2 clientes que viven en Estepona, tenemos 6 que viven en Fuengirola, ¿vale? Todos aquellos donde hay más de una, ¿vale? De un campo que coincide, te los muestra, ¿vale? Y aquí tenemos el resultado. Bueno, pues esa es una forma de buscar duplicados, ¿vale? Bien, ya hemos realizado este tipo de consulta, vamos a realizar una nueva consulta. Vamos a seguir con la presentación. Y en la siguiente lo que vamos a hacer es crear un campo importe, ¿vale? Y en este caso vamos a generar un campo calculado. Vamos a generar un nuevo campo en la consulta, un campo que no tenemos almacenado en ninguna tabla y que podemos generar, ¿vale? A partir de los campos existentes en las diferentes tablas. En esta ocasión vamos a realizar o vamos a calcular un importe, ¿vale? El importe va a resultar de multiplicar las salidas que tenemos por su precio de venta al público unitario, ¿vale? Y esa información, ¿dónde la tenemos? La vamos a tener en la tabla almacén, donde vemos los movimientos del almacén, vamos a visualizar el número de la factura, vamos a visualizar la referencia, la fecha, salida, precio de venta al público unitario y además de la tabla artículos, pues vamos a ver qué tipo de artículo es, ¿vale? Bien, pues vamos a ello. Necesitamos recordar la tabla almacén y la tabla artículos. Primero vamos a seleccionar la tabla almacén y luego la tabla artículos, ¿vale? Nos vamos a crear una nueva consulta, consulta de diseño. Esta consulta la podemos dejar o directamente, pues si la hemos guardado, la cerramos, guardamos los cambios, cerramos la consulta. Bien, y ahora lo que vamos a hacer es una consulta, diseño de consulta, ¿vale? Nos aparece aquí las diferentes tablas, seleccionamos tabla y seleccionamos artículos, que eran las 2 tablas con las que queríamos trabajar. En la primera de ellas, bueno, vamos a mostrar la información. Aquí recordad que podéis arrastrar las tablas, situarlas como mejor os venga para visualizar todos los datos, arrastrar, hacerla más grande, simplemente para tener toda la información y poder visualizarla. Los datos que teníamos o que necesitábamos era, en el caso de la tabla almacén, número factura, referencia, fecha, salidas y precio unitario. Vamos a ello. Caso de almacén, número factura, referencia, fecha, salidas y precio unitario. Y además de la tabla de artículos queríamos el artículo, ¿vale? La descripción del artículo nos aparece ahí. Bien, que este dato no lo queremos aquí, ¿vale? Y lo queremos arrastrar, ¿vale? Realizamos un clic, ¿vale? Más que nada porque, bueno, vamos a mostrar y veis por qué, ¿vale? Nos va a aparecer esta información aquí, nos aparece el artículo, a lo mejor no queríamos el artículo justo ahí, ¿vale? O la descripción. Era más interesante haberlo colocado detrás de referencia, que podríamos haberlo hecho en el momento de crear la consulta, ¿vale? Cuando estamos añadiendo campos, cuando llegamos a la parte de referencia nos paramos, nos vamos a la tabla artículos, le damos artículo, aparece y luego continuamos. Que no, que nos hemos equivocado, lo queremos haber hecho antes, ¿vale? Pues lo que hacemos es, podemos modificar directamente desde ahí o hacemos clic justo en la parte alta de esa columna, cuando aparece la flecha esa apuntando hacia abajo, se marca en negrita y lo que hacemos es, con un clic en el botón izquierdo del ratón y sin soltar, veis que cambio el cursor, me lo llevo a donde lo quiero dentro de la consulta, ¿vale? Esto mejor que lo practiquéis, lo editéis y cojáis algo de soltura en el manejo de esta interfaz, ¿vale? Ahora si hacemos la consulta, vemos que ya aparecen los datos. Bien, ya tenemos algo que podríamos ir haciendo y es que tenemos salidas, bueno, realmente tenemos registros donde no hay salidas. Esta información no nos vale. Pensar que vamos a hacer un producto de salidas por precio unitario y aquí no tiene sentido que hagamos ese producto porque no tenemos. Entonces, ¿cómo evitamos visionar o visualizar estas salidas que no tienen nada? Nos volvemos a lista de diseño y en almacén salidas, en criterios le vamos a decir que es todas aquellas salidas que sean mayor que 0. ¿Vale? Ya está. Ahora ejecutamos y nos aparecen solo las salidas donde es mayor que 0. Perfecto. Ya tenemos la información filtrada. Ahora lo que necesitamos es realizar un campo calculado. Bien, vamos a volver a consulta para que veáis que nos indicaba que quería un campo nuevo que se llama importe y que multiplique salidas por precio de venta al público unitario. ¿Cómo hacemos esto? Bien, debemos de insertar esta información sin los paréntesis, no es necesario, y la primera palabra que introducimos va a ser el nombre del campo.
Así como tenemos campos que son salidas, precio de venta al público unitario, la palabra que coloquemos justo al principio va a ser el nombre. Indicamos 2 puntos y ahora indicamos la fórmula, ¿vale?, que queremos hacer. Es importante que para realizar la fórmula los campos que vamos a utilizar deben ir entre corchetes y luego ya utilizar el operador aritmético que necesitemos, ¿vale? Por lo que vamos a ello, ¿vale? Eran salidas y precio de venta unitario. Bien, volvemos a nuestra tabla, ¿vale? Volvemos a vista, diseño, y ahora en un nuevo campo, ¿vale?, que tenemos aquí vacío, en vez de seleccionar uno de los que tenemos en las diferentes tablas, como no tenemos importe, vamos a calcularlo y escribimos, bueno, voy a quitar esto para que no moleste, ¿vale? Vamos a escribir la palabra importe. Recordar, este nombre nos indica el nombre que va a tomar el campo, ¿vale? Igual que tenemos aquí los diferentes campos dentro de una tabla, ahora vamos a tener un campo nuevo que se va a generar en la propia consulta. Y ahora, entre corchetes, el nombre del campo que vamos a utilizar. En este caso queremos salidas, cerramos el corchete, multiplicamos, porque quiero multiplicar precio de venta al público unitario, ¿vale? Abrimos corchete, ¿vale?, y precio de venta al público unitario, debe ser tal cual, ¿eh? ¿Vale? Ya lo tenemos, cerramos corchete y ya tenemos la expresión, ¿vale? Ahora solo tenemos que pulsar Enter y queda introducido, ¿vale? Bien, vamos a verlo, cómo queda. Aquí tenemos la información. Ahora nos va a calcular este importe, va a multiplicar el campo que se encuentra o el registro que se encuentra en salidas y el registro de precio de venta al público unitario. Vamos a ver qué sucede. Mirad, ya ha hecho su cálculo. Vemos que aquí sucede algo raro, no aparecen unas almohadillas. Esto es porque no cabe la información en la anchura que le hemos dado al campo, ¿vale? Si arrastramos, podemos ver todo el ancho del campo hasta que todos los decimales se muestren. Bien, a lo mejor es un poco engorroso ver la información de esta forma, donde vemos que aparecen con muchos decimales, estamos a lo mejor trabajando con 2, 4 decimales. Además, si son euros, a lo mejor queremos visualizar los euros. Bien, ¿cómo cambiamos esto? Volvemos a la parte de diseño de la consulta, en importe, ¿vale? Me coloco en importe y tenemos aquí en mostrar u ocultar hoja de propiedades. Hacemos clic y me aparece una nueva ventana aquí, una nueva pestaña. Bien, donde pone hoja de propiedades. Y vemos aquí que nos aparece como sucedía cuando estuvimos creando las tablas, ¿vale? Cuando hicimos la creación de las tablas, vimos que pudimos cambiar las propiedades de los campos. Pues aquí igual, el campo este nuevo que se ha generado, podemos indicarle que el formato, ¿vale?, es, por ejemplo, euro. Y que además vamos a utilizar 2 decimales. Bien, si quisiéramos cambiar el título porque importe no nos gusta, pues, ¿vale?, podríamos indicárselo en este campo de aquí. Bien, ya tenemos las propiedades, vamos a lanzar la consulta a ver qué sucede. Y veis que la consulta ya, pues el importe aparece tanto con su euro como con 2 decimales. Bueno, con esto tendríamos toda la consulta, hemos calculado un importe, tenemos una consulta que nos calcula un campo a partir de los campos existentes en nuestras tablas y veis que no es necesario tener esta información en las propias tablas porque en la propia consulta podría calcularlo. Bien, pues hasta aquí la consulta está y en siguientes videotutoriales seguiremos trabajando con el resto de posibilidades que nos dan las consultas. Bueno chicos, los dejamos aquí. Chao, nos vemos.